Justamente la semana pasada en Washington hicimos un esfuerzo de mirar dónde va a estar la región en el año 2025, es escasamente 12 años. Y ahí encontramos, por ejemplo, que la economía latinoamericana va a estar en el 2025 con las proyecciones, digamos, moderadas que se tienen ahora, y siguiendo un poco las propias proyecciones del banco, nos da que la economía latinoamericana va a ser casi que el tamaño de la economía norteamericana en el año 2025, pero que los cambios que vamos a ver en los siguientes 12 años van a ser cambios muy profundos. Y qué mejor país para contar un poco esa historia que justamente Brasil, porque Brasil, si uno lo observa en los últimos 10 años, es el país que más rápido ha cambiado quizás en la región. En cuanto a movilidad social, por ejemplo, 48 millones de personas salieron de la pobreza desde el año 2003, se crearon cerca de 13 millones de empleos formales, y esto ha generado todo un cambio de patrones de consumo y por supuesto nuevas expectativas. Una de esas expectativas, y cuando hablamos de la clase media latinoamericana, no es la clase media tradicional que vemos en el resto del mundo, donde la gente tiene piscina, 2 carros, varios televisores, sino por el contrario, sí vemos que las clases medias hoy en día empiezan a adquirir, por ejemplo, muchos vehículos, están conectados a través de telefonía celular, y es así como aquí, justamente en la última década, se compraron algo así como 24 millones de vehículos nuevos. De tal manera que esto está generando unas presiones muy grandes sobre la forma en que vivimos las propias infraestructuras de nuestras ciudades, que ya de hecho son congestionadas, pues demandan cada vez más bienes públicos, como es el caso del transporte público masivo. Lo otro es un poco toda la parte de demografía, de cómo de una parte tenemos gente con más ingresos, con una educación que empieza a ser más disponible para todos. Todavía tenemos mucho por hacer en los temas de calidad, que es un tema que se hablará hoy en día, pero de otro lado vemos que ha caído el número de hijos. De hecho, la fecundidad en la región cayó de 6 a menos de 2 niños por mujer en un país como Brasil. Y de otro lado, la población de más de 65 años se ha multiplicado por 4, pasando de 13 millones a cerca de 51 millones de personas, que es un poco la proyección hacia el año 2050. De tal manera que esto también va a cambiar un poco todo el sistema previsional, toda vez que 40% de los futuros jubilados no tendrán pensión contributiva. Por todo esto es que Brasil ilustra los enormes desafíos que tiene un país que hoy en día tiene un enorme peso, este país continente, en toda la región, y es un ejemplo muy interesante para ver. Y para esto no hay duda que vamos a necesitar mucha creatividad, mucho talento y sobre todo mucha innovación. Y aquí todo el tema de las parcerías, como se les dice aquí en portugués, son fundamentales, son esas alianzas público-privadas. Y aquí necesitamos cada vez más un sector privado más ágil, que tenga mejor respuesta y sobre todo que entienda que no es suficiente crecer si no acompaña todas estas políticas de inclusión, que de hecho es el eje central que tienen que hacer nuestros gobiernos. Y este es el tema que justamente nos reúne hoy. Como decían anteriormente Pedro y Flavia, vamos a tener 6 presentaciones donde el sector privado está ofreciendo soluciones. La primera, alrededor de los temas de salud y educación, y aquí hay muchas fórmulas para lograr una atención de alta calidad, sin importar quién las brinda. Y yo realmente quiero darle las gracias a Jorge Gerdau, mi buen amigo, que le ha dedicado un enorme tiempo a pensar en todas estas maneras de cómo hacer un gobierno mejor. El segundo seminario es alrededor de los temas de infraestructura urbana, por los temas que hablábamos anteriormente, de congestión, de necesidades de bienes públicos en las ciudades. Y aquí es sobre todo cuál es la prioridad de la gente. Hicimos de hecho una encuesta en las 5 grandes megaciudades de nuestra región y van a encontrar unos resultados muy sorprendentes, un estudio que produjo el banco. El otro tema es el de la energía, toda vez que la energía representa quizás el componente más importante de las inversiones que se tienen que hacer en infraestructura. De hecho, de aquí al año 2025 tendremos que aumentar en un 40% la capacidad de generación eléctrica que tiene hoy en día la región, o por lo menos la disponibilidad de energía eléctrica, y
esto nos va a obligar a cada vez estudiar nuevas fuentes de energía y sobre todo de energía renovable. El cuarto seminario se va a referir a un tema central, y aquí Brasil sí que es un buen ejemplo, y es el enorme impacto que tienen las mujeres sobre nuestra economía. Y aquí Gemma Sacristán, quien está en el área del sector privado del banco haciendo un trabajo muy importante, va a mostrar un poco todas esas dimensiones de lo que es la economía femenina hoy en día en la región, y sobre todo mostrar lo que hemos podido trabajar con algunos bancos de la región en encontrar justamente en cómo ofrecer estas oportunidades a cada vez más mujeres emprendedoras que las hay. O sea, la gran noticia en América Latina es que los grandes emprendedores hoy en día son mujeres. El otro tema es un tema que le hemos dedicado mucho tiempo a estudiar en el banco en los últimos años, en los últimos 18 meses diría yo, y es la noción, algo que hemos hablado mucho con Georgie, que es, hoy en día si uno mira la productividad de las empresas, las grandes empresas son 6 veces más productivas que las pequeñas, y aquí el reto entonces es ver cómo globalizamos y mejoramos nuestras pequeñas y medianas empresas. Y para esto hemos creado una plataforma tecnológica que llamamos Conecta Américas, lo hemos hecho con un conjunto de socios, entre ellos Google, pero otra cantidad de socios, y yo no quiero hablar aquí mucho de esto, personalmente le he dedicado mucho tiempo y estoy muy orgulloso del equipo multidisciplinario que hemos tenido en el banco para trabajar este frente. Y por último, el sexto seminario será alrededor de los temas de Impact Investment, que es básicamente los inversores que buscan lograr no solamente un retorno financiero, pero también, igualmente importante, un beneficio social. Y aquí vamos a tener casos de universidades o jóvenes también que son capaces de poder realmente hacer importantes transformaciones. Ayer justamente tuvimos un seminario con jóvenes emprendedores, algo que en la región se está multiplicando y es admirable las experiencias que aquí se pueden mirar. De tal manera que yo no quiero tomar más tiempo, quiero decirles que estos seminarios que nosotros les ponemos una enorme atención son una oportunidad para contar lo que el banco hace, pero eso no es suficiente. Lo que nos interesa es oír de todos ustedes los cambios que se están produciendo, las ideas que se tienen de afuera, porque yo creo que si hay algo cierto hoy en día es que instituciones como el BID y en todos estos retos de desarrollo no es suficiente simplemente el trabajo que nosotros hagamos dentro de la institución, sino por el contrario las asociaciones que podamos crear con tantas organizaciones de la sociedad civil, con empresas privadas, para realmente poder con éxito lograr sacar a tantos latinoamericanos de la pobreza y cada vez convertirnos en una región de prosperidad y de futuro. Por todo esto, muchas gracias y los dejo entonces con Flavia y con Pedro. Muchas gracias.